Muy buenas noches, estimados televidentes. Como siempre, nos da mucho gusto estar con ustedes en una mesa más de análisis, diálogo, de visto bueno. Hoy trataremos de un tema que no sería trascendente si no se hubiera hecho con esa idea. Creo que por una parte, las preguntas que hizo Alfonso Cuarón, son de la misma naturaleza que hubo las respuestas, intrascendentes si no fueran porque se hicieron a un momento muy propicio. Vamos a discutir ese tema en esta mesa de diálogo y análisis, y para eso está Roberto. ¿Cómo estás? Muy bien, ingeniero, me da mucho gusto saludarle. Muy buenas noches a todos. Carmen. Hola, ingeniero, buenas noches, bienvenidos todos. Amplios conocidos de nuestro auditorio. Señor licenciado Sepúlveda. Don Luis, buenas noches al auditorio. Pepe. Hola, Pepe Luis, Antón. ¿cómo estás? Muy buenas noches. El famoso ¿Cómo estás? Buenas noches a todos. Bien, muchas gracias. Y bueno, sobre este tema de las preguntas y las respuestas y el dimes y diretes, ¿qué podemos platicar con nuestro auditorio? En primer lugar, antes de entrar al tema de las preguntas específicamente, diría que es un ejercicio poco visto, ¿no? En México, es decir, que un personaje que venga del mundo de la farándula, del espectáculo, del cine en este caso, haga uso de su poder, porque la fama es también poder, haga uso de esa palestra para meterse en un asunto eminentemente público como es la reforma energética. A mí me parece un ejercicio sano, más allá de los personajes y el tema involucrado, me parece sano que se hagan cuestionamientos sobre los temas que interesan y sobre los temas que sí nos conciernen a todos. El gobierno ha respondido a las preguntas del productor, cineasta, guionista, director Alfonso Cuarón. Yo leí las respuestas del gobierno y la verdad es que es un documento muy interesante que sintetiza la reforma energética. De verdad vale la pena que la gente se meta a la página de Presidencia y vea, es un documento de 10 cuartillas en el que el gobierno detalla con números, con argumentos, cada uno de las interrogantes de Cuarón. Claro que no son las respuestas que el cineasta o la opinión pública podían haber estado esperando, porque al final del día son respuestas políticamente correctas. El gobierno está para hacer respuestas políticamente correctas. Pero también técnicas, ¿eh? Claro, pero te pongo un ejemplo. La pregunta del sindicato. En la pregunta del sindicato se abordan los mecanismos de transparencia que habrán de contenerse en la legislación secundaria, como por ejemplo las decisiones no van a estar concentradas en una sola firma, como hoy ocurre en Pemex, sino que va a estar la Comisión Nacional de Hidrocarburos, va a estar la Secretaría de Energía, la Secretaría de Hacienda, el propio Pemex, etcétera. Pero la respuesta más popular, la que más rating puede generar, pues hubiera sido: señor Cuarón, mañana quitamos a Carlos Romero de Champs. Pero eso no va a ocurrir. Hay una distancia entre lo que un sector de la opinión pública quiere escuchar y la posición del gobierno. Lo sano, creo, es que lo estemos debatiendo. En primer lugar, y para cerrar el comentario, me parece que lo que Cuarón pone sobre la mesa es sano. Y lo que no me gusta, no me parece, no comparto, es que a quien cuestione se le cuestione. ¿A qué me refiero? Esta descalificación ad hominem, esta descalificación a la persona por el hecho de preguntar de un tema público. Es decir, Cuarón no hizo las preguntas, se las hicieron. Alguien haya Cuarón seguro es del PG y le van a dar una diputación por Morena. A ver, yo creo que si algo hemos aspirado en México es a llegar a un nivel, a una sociedad democrática donde se puedan cuestionar cosas, responder cosas, estar en desacuerdo y no ser enemigos. Entonces, si el gobierno puede responder al señor Cuarón, creo que hasta ahí vamos de gane. Y lo que creo que está de más es esta parte de descalificar al que cuestiona. Es una sociedad democrática, creo que no deja nada. Pero ya ha sucedido. O sea, los ciudadanos ya están teniendo mayor presencia. ¿Pero qué necesitas como ciudadano? Pues tener un nivel como el que tiene Cuarón en este momento. Tener los reflectores. Tiene los reflectores, fácilmente puede hacer
y cuestionar al presidente si quiere, ¿no? Que va a estar difícil porque haya ganado un Oscar, ¿no? La pregunta que yo haría es, ¿qué necesidad tenía Cuarón de preguntar si se hubiera explicado muy bien antes? Ninguna. O sea, si las preguntas que está haciendo Cuarón deben ser Se los hubiera hecho la misma presidencia. La misma presidencia, y debería haberlas explicado qué de raro tiene que Pemex tenga que modificar su estructura. Ninguna. ¿Por qué? Entonces el problema no es la reforma, es la comunicación de la reforma. Por supuesto. O sea, no se ha comunicado lo que debe comunicarse. Una. Dos, pretender que todo el mundo lo entienda. También. Técnicamente es muy difícil entenderle. Que ahí está el error. O sea, ahí versó el error justamente en lo que usted comenta. La estrategia de comunicación que realizó el gobierno de la República para dar a conocer los beneficios, los pros de la reforma energética, pues eran de que iba a bajar la luz, que iba a bajar el gas. Entonces, eso la ciudadanía pues dice, bueno, está bien, o sea, va a bajar. Pero pues la pregunta es, ¿cuándo? No. O sea, porque ven el aumento. Sí va a bajar, ya pero dijeron, no 2 años. con el cuándo, ¿no? No, con el cuándo. Ahora, mediáticamente, pues es válido en la publicidad decirlo a medias, ¿no? Estoy entendiendo que son los targets publicitarios que pero necesitas. sí es muy importante hoy ya especificar perfectamente bien cuáles son los bienes y cómo. A lo mejor fue demasiado simplista, ¿no? Sí. Yo creo que de ahí parte el problema. O sea, toda la estrategia del gobierno federal se basa en las grandes reformas, pero se basa más que nada en la enunciación de las reformas. Y como que, bueno, el ciudadano tiene que estar complacido con el hecho de que se hagan las grandes reformas. ¿Cuáles? Luego te explico, pero las grandes reformas. Entonces ahí hubo una falla en un principio, derivada de que como que ya dieron por hecho que todo el mundo estábamos en el mismo canal. Como que todo el mundo, ¡ay, la energética! Oye, qué padre, ahora sí. Pues no. O sea, hay muchas dudas que tenemos en esto. Luego, el proceso en el cual se han venido dando las reformas ha sido un proceso tortuoso, contradictorio y poco claro. Porque sale la reforma y luego salen un montón de enmiendas y de cambios y de cosas y demás. Pero en las leyes secundarias. Finalmente vienen las secundarias y bueno, hay reformas, hablemos de la educativa, que está totalmente tergiversada a nivel local. Entonces el pobre ciudadano pues ya no sabe ni de qué se trata el asunto. Yo coincido totalmente con usted, o sea, el problema es que se crea un vacío de información y en ese vacío de información que seguramente se encontró Cuarón allá en la estratosfera, pues dice, oye, pues vaya, me preocupa como a muchos mexicanos. Yo alabo que que una persona como Cuarón, que tiene una posición destacada, la ocupe para temas que son del interés común. Porque en lugar de andar buscando cuestiones particulares, bueno, que se preocupe por ese tema. Ojalá todos tuviéramos ese interés político, ese interés por cosas que van más allá de lo que nos perjudica o beneficia personalmente. Entonces me parece perfecto. Y sí me preocupa lo que apuntaba Pepe, la reacción en donde, bueno, ahora ya hay quien lo que acusa de traidor a la patria y zapatero a tus zapatos. Bueno, por una mala comunicación. Derivado de una muy mala comunicación. La comunicación es mala. De entrada sale una respuesta del presidente de la República que, perdón, fue bastante mala. El que se la haya aconsejado, híjole, que se cuide de él. ¿Qué pregunta hay que las respuestas en el Twitter de que te contesto cuando salgan las reformas secundarias? Perdón, hay un artículo 8º constitucional que establece la obligación de todos los servidores públicos de contestar. Aquí hay una cuestión tecnológica moderna. Dice, siempre y cuando se haga por escrito y de manera respetuosa. Aquí hay un hecho, sí la hizo por escrito a través del periódico, pero fundamentalmente el presidente se hizo sabedor de ella, se notificó. Entonces no le puede contestar que luego ahí te platico después en esto. Luego corrigen, me parece perfecto. O sea, qué bueno, porque además contestarle a Cuarón es contestarle a varios millones de mexicanos que estamos legítimamente preocupados por el rumbo de esta cuestión, ¿no? Pues, sí, pero yo creo que básicamente si se comunicara bien tanto preguntas como respuestas, otra cosa se hablaría. Ahí está la clave. Yo creo que ese es un debate en el que poco se ha mirado el resultado
en la opinión pública de las campañas de comunicación del gobierno y si hay elementos que nos pueden dar al menos un parámetro. Por ejemplo, en la última encuesta de percepción sobre el gobierno de Mitofsky está muy claro que el tema de las reformas y en particular el tema de Pemex le está costando al gobierno. Es decir, esta enorme campaña, este despliegue publicitario del general Cárdenas y de te va a bajar el recibo del gas y de la luz, no ha funcionado. Pero las razones que ustedes quieran, no ha funcionado, no ha permeado y no ha constituido una fortaleza para el gobierno en la opinión pública. Ese es el contexto en el que pregunta Cuarón. Ahora, creo que se abre un precedente, no sé si interesante, no sé si peligroso, en el que pues quien tenga para un desplegado puede argumentar que si no le contestan, está siendo discriminado por no haber ganado un Oscar. Si a quien se lo dirige no le contesta, o sea, no se da por enterado, no hay problema, pero si a quien se lo dirige lo contesta, ya se enganchó. Yo creo que es un sistema inoperante el estarse publicitando tanto unos como otros. ¿No? Cuarón no la hizo gratuita tampoco, de preguntar porque tenía interés en las preguntas. Son preguntas demasiado sofisticadas, reales pero sofisticadas. Y que además le había dado su llegue el presidente en una entrevista con León Krause, ¿no? Sí, o sea, siempre hay algo, pero eso no nos debe importar para hacer un análisis, sino la situación es exactamente, las preguntas de Cuarón son correctas o son incorrectas. Son correctas, no perjudica a nadie. Así es. Las respuestas que se dieron son correctas porque son técnicamente y políticamente adecuadas. La forma, inadecuada totalmente. Ahora, entonces, y también omisa en cierta parte, porque, o sea, no contesta directamente las respuestas como se hicieron, sino contesta en términos generales, pero deja huecos muy amplios. A ver, a mí, yo me pregunto una cosa, por ejemplo, en la cuestión de las negociaciones con la ley energética, que es la que estamos viendo con la reforma, no hay más allá. Penchina tiene tiempo explicando en el Congreso todo el tema de la reforma energética. Y los demás todavía dudan de si lo está diciendo o no lo está diciendo. Sí lo dijo y ahí está, periódicos hablando de la reforma energética. Bueno, entonces, si quiere platicamos después del corte. Vamos a hacer una pausa. Hacemos una pausa. Recuerda, estamos en su mesa de diálogo y análisis de Visto Bueno Televisión. Si tiene algún comentario que hacernos, nuestro correo electrónico vistobueno.televisión@gmail.com. Regresamos.